Buenos días, el tema de nuestro seminario es hongos, morfología, diversidad, nutrición y reproducción. Y los integrantes de nuestro grupo son Castro García, Estefany Carolina, Martínez Martínez, Andrea Camila, Reales Puerta, Richard Eduardo y mi persona, Peralta Botello, Paola Andrea. Los hongos son heterótrofos. Las plantas son organismos autótrofos, producen sus propios alimentos, y los animales son organismos heterótrofos que se alimentan de otros organismos. Los hongos también son heterótrofos y muchos de ellos obtienen la energía que necesitan para vivir a partir de materia orgánica en descomposición o de desechos de otros organismos y no de otros organismos vivos. Muchos de estos hongos secretan toxinas a través de sus linfas para ayudar a la descomposición de mucha materia orgánica. Tienen pared celular. La estructura química de la pared celular en los hongos es notablemente diferente a la observada en las células bacterianas, porque no contienen beta-glucano, glicerol, ácido teicoico, de ribitol o polisacáridos. En su lugar, los polisacáridos manano, glucano y quitina se encuentran estrechamente asociados con proteínas estructurales. Se muestra en la imagen se muestra la superposición de elementos de manano, glucanos y quitinas y elementos proteicos. Las proteínas que forman complejos con el manano, o sea, nanoproteínas, se extienden más allá de la pared celular. El manano de la pared celular se encuentra unido a proteínas de superficie. La quitina y los glucanos proporcionan rigidez a la pared celular. Tiene hifas y micelios. Las hifas son extensiones de forma tubular de las células con paredes gruesas paralelas conforme se extienden las hifas. Forman una masa entrelazada conocida como micelio. La mayor parte del hongo forman tabiques en las hifas que cruzan las paredes en forma perpendicular a la pared celular y dividen a las hifas en subunidades. Estos tabiques varían entre las especies y pueden contener poros y paredes incompletas que permiten el movimiento de nutrientes, organelos y de algunos núcleos. Algunas especies no forman tabiques, forman hifas y micelios como una célula única y continua. En las hifas tabicadas y no tabicadas se observan múltiples núcleos, con flujo libre de citoplasma a lo largo de las hifas o entre estas a través de poros en los tabiques. Una porción del micelio, el micelio vegetativo, por lo común crece en el medio de cultivo o en un sustrato orgánico y actúa como la raíz de las plantas como recolector de nutrientes y de humedad. La superficie más visible de crecimiento puede asumir un aspecto esponjoso conforme el micelio se vuelve más aéreo. Las paredes de las hifas son lo suficientemente rígidas para dar sostén a la red extensa entrelazada que por lo común se denomina moho. Las hifas aéreas portan una estructura reproductora de esta clase de hongo. Como bien sabemos, los hongos están formados por hifas. Y en la morfología de las setas se tiende a confundir hongos con setas. Normalmente se cree que son una misma cosa, pero las setas o carpóforos son las fructificaciones de los hongos. Es como si comparáramos un árbol y sus frutos. El árbol sería el hongo y los frutos las setas. Normalmente lo que vemos en el campo son setas, que son el fruto del hongo, que se formó por la hifa, ya que el hongo en sí está bajo tierra, que son los micelios. La morfología de las levaduras y los mohos son muy parecidas. Algunos hongos forman estructuras denominadas pseudohifas, que difieren de las hifas verdaderas porque tienen zonas de constricción con aspecto similar a una yema, con paredes celulares menos rígidas, como las levaduras que pueden presentar pseudohifas o no. Las hifas cenocíticas son grandes células multinucleadas. Estas ramas son hifas o filamentos encontrados en un moho llamado penicillium. Y tanto las levaduras como el moho son unicelulares, a comparación de las setas que son multicelulares. Hay tres tipos de hifas. Hifas generativas, que generan estructuras fértiles con paredes delgadas, ramificadas, setadas, con fíbulas presentes o ausentes. Las hifas esqueléticas, asetadas, no ramificadas, con paredes gruesas y hialinas o coloreadas. Las hifas conectivas o envolventes son asetadas, con paredes gruesas, ramificadas y extremos acuminados.
De la imagen nos podemos guiar de una hifa no tabicada con múltiples núcleos. Más abajo, la tabicada que divide el núcleo en células separadas. Una micrografía electrónica del tabique de un poro y un tabique con múltiples poros. La micología se contempla como un grupo heterogéneo y polifilético formado por al menos 3 ramas evolutivas. Además de la heterotrofía, los hongos tienen en común una gran ventaja de dispersión por medio de las esporas aéreas o nadadoras según sea el caso necesario, y en su mayoría tienen un cuerpo vegetativo filamentoso dotado de una gran capacidad de transporte interno de sustancias. Basándome en el libro de Morfología y Clasificación de los Hongos, clasifiqué a los hongos en 3 tipos que los podemos ver acá en este gráfico que hice, iniciando por los hongos zospóricos, el reino protista y el reino fungi, estos 2 últimos con sus correspondientes divisiones. En los hongos zospóricos nosotros encontramos a unos organismos que son heterótrofos y que tienen una nutrición del tipo extracelular. Además generan la formación de células flageladas móviles, esporas o gametos. Las esporas están adaptadas para estar en lugares húmedos, acuosos, por lo que están dependiendo de este medio para sobrevivir, aunque algunos están adaptados para permanecer latentes en el suelo esperando a épocas de lluvia donde haya humedad. Ya cuando ellos están en condiciones adecuadas, tardan unos pocos días en reproducirse. En la estructura general del flagelo encontramos el cuerpo celular, el cual contiene un retículo endoplasmático, núcleo o pueden ser multinucleados, mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, vacuola contráctil y lípidos, los cuales le ayudan a la obtención de energía y al funcionamiento de este. Además encontramos el aparato flagelar, el cual puede ser uniflagelado o biflagelado. Como dato curioso, tenemos que los que son biflagelados alcanzan menores velocidades que los que tienen un solo flagelo. En el flagelo encontramos que tenemos un flagelo en punta que además presenta un kinetosoma, que es una estructura en la base del flagelo que lo ayuda a unirse y está compuesto por microtúbulos. Y por último, encontramos también unas estructuras que se encuentran de manera horizontal y son los caballos laterales que le ayudan en cuanto a la movilidad y mayor superficie. Las esporas se pueden mover de manera lineal o también en movimientos circulares. En esta diapositiva mi intención es mostrarles a ustedes el proceso por medio del cual las esporas salen de su esporangio, como ya lo hemos hablado, cuando se encuentran en unas condiciones adecuadas, y también un video de cómo se da este tipo de reproducción, aunque este video específicamente muestra la reproducción pero de manera extracelular, entonces lo podemos ver visiblemente. En el reino protoctista encontramos a varios tipos de protozoos que forman paredes en algún punto de su vida. Hay organismos simples que carecen de talos con paredes somáticas y muchos de ellos tienen un estado somático en el cual se arrastran de una manera ameboide, consumiendo nutrientes por ingestión. Acá podemos encontrar a 3 divisiones principales. En la división Acrasiomycota encontramos a los hongos ameboides celulares, los cuales durante alguna fase vegetativa están constituidos por células ameboides. Estos se encuentran generalmente en una película de agua que se recubre en la materia orgánica, ya sea del suelo, corteza, estiércol, etc., y se alimentan fagocitando bacterias. La estructura somática es una mixoameba, que es una célula independiente que se divide y forma otra mixoameba. Por otra parte, en la división Myxomycota encontramos a los llamados hongos mucilaginosos. El talo vegetativo de estos es semejante al de un protozoario, no presentan pared celular y en su estado reproductivo forman un esporangio con esporas que se forman después de una meiosis. Poseen una pared celular con celulosa. En cuanto a la división, se sabe que son de vida libre y estos organismos presentan células vegetativas flageladas fácilmente transformables en mixoamebas. Estos, al igual que los anteriormente mencionados, se alimentan por medio de fagocitosis y están constituidos por un verdadero esporangio macroscópico de colores vistosos y esporulados. Finalmente tenemos a la división Plasmodioformycota, en donde tenemos únicamente a los protoctistas que obtienen su alimento por absorción. Estos hongos son eucariontes, ameboides y flagelados. Por último tenemos al reino fungi. Estos organismos tienen unas mitocondrias con túbulos prominentes y paredes que contienen celulosa como polisacárido primario. La división Citriomycota se encuentra principalmente en medios húmedos. La reproducción es asexual, que es la más común,
Y también podemos encontrar zoosporas reproducidas dentro de uno o más zoosporangios, los cuales se dividen en formas globosas, elipsoidal, tubular y periforme. En la división Hyphochitriomycota encontramos una diferencia en la reproducción asexual, en el cual ocurren algunas especies que consiste en que los protoplastos salen del orificio del zoosporangio, completando la diferenciación de las zoosporas externamente. La reproducción sexual es desconocida en la mayoría de los hongos de este grupo. Los oomicotas conservan muchas características similares a las de las algas. Son los más primitivos que viven en aguas dulces, ya sean saprófitos o como parásitos de algas, hongos, animales acuáticos, etc. Lo que diferencia la división zigomicota es la formación de zigosporas, en donde los dos gametangios se fusionan inmediatamente después de desarrollar el cigoto, el cual presenta una delgada pared que se convierte en una zigospora. Mientras que en la división de los ascomicotas, la diferencia principal es la formación de ascosporas, que representa la fase sexual del desarrollo típico de un ascomicete al formar un ascoma. La división basiomicota posee unas esporas sexuales llamadas basidiosporas, que son producidas en número de 4 dentro de una estructura llamada el basidio. Estas se desarrollan fuera del basidio, mientras que las ascosporas, en el otro caso, se desarrollan dentro del asca. En la división de los deuteromicotas, nosotros encontramos a las esporas que son llamadas clamidosporas o conidias, las cuales son formadas por células somáticas intercalares o por grupos de células redondeadas en la pared gruesa. La morfología general de las especies por división difieren en muchos casos, y en la diapositiva también podemos observar unas imágenes que hacen parte de este tipo de divisiones, en donde algunas son generales de la parte física y otras ya son más en las partes de las características fundamentales, como en el caso de la estructura reproductiva. Los hongos, al igual que los animales, son heterótrofos y utilizan fuentes de orgánicas complejas como fuente de carbono. No pueden fijar el carbono a partir del dióxido de carbono atmosférico, como lo hacen algunas bacterias, ni tampoco pueden fijar el nitrógeno atmosférico. Al igual que los animales, deben adquirirlo a través de sus dietas. Los hongos en su mayoría son saprófitos. Saprófitos es un organismo que obtiene sus nutrientes mediante la absorción de materia orgánica no viva. En este caso, a partir de materia orgánica en descomposición, principalmente de tejidos vegetales. Los hongos descomponen el tejido vegetal o animal muerto al liberar enzimas desde la punta de las hifas. Estas se llaman exoenzimas. Estas exoenzimas producidas por los hongos, los cuales son capaces de descomponer polisacáridos insolubles como la celulosa o la lignina de los troncos muertos, las convierten en glucosa, que se puede ser absorbida de manera rápida. Aquí en las imágenes que tenemos podemos ver la estructura de una hifa, dónde se encuentra esta hifa y cómo se lleva a cabo el proceso de absorción de los nutrientes. Las hifas de los hongos están adaptadas para absorber eficientemente los nutrientes del entorno debido a que tienen una gran relación superficie-volumen. Estas adaptaciones también se complementan con la liberación de enzimas hidrolíticas que descomponen las moléculas orgánicas grandes como los polisacáridos, las proteínas y los lípidos en moléculas más pequeñas. Estas moléculas luego son absorbidas como nutrientes de las células del hongo. Una de las enzimas secretadas por los hongos es la celulasa, que descompone la celulosa polisacárida. La celulosa es el componente principal de la pared de las células de las plantas. Por lo tanto, es una de las enzimas más importantes. El transporte de los nutrientes hacia el interior de las hifas se produce por la existencia de un gradiente eléctrico. Los iones que son bombeados inicialmente hacia el exterior de las células por bombas de ATPasa dependientes de ATP, luego vuelven a ser internalizados junto con solutos como glucosa, algunos aminoácidos, por la acción de proteínas transportadoras. En los hongos, se consideran que las ATPasas están ubicadas en las zonas subapicales cercanas a las mitocondrias que suministran el ATP necesario en el bombeo de protones, mientras que las proteínas transportadoras ubicadas en la zona apical aprovechan los solutos liberados por la acción de enzimas extracelulares. Una vez estas están en el citoplasma, los nutrientes son empaquetados en vesículas y así contribuyen a la extensión de las hifas. Sin embargo, cuando el aporte de nutrientes es muy grande, las vesículas se producen en gran cantidad y como no todas son utilizadas en el ápice, estas se fusionan
con las membranas en la zona de absorción, liberando su contenido hacia la pared y dando origen a un nuevo punto de crecimiento, lo que se conoce como ramificación. La principal fuente de oxígeno para los hongos aeróbicos es la atmósfera. Sin embargo, todos los hongos pueden obtener tanto el oxígeno como el hidrógeno a partir del agua resultante de metabolismos compuestos de orgánicos y de las que se encuentran presentes en el medio. De los elementos más importantes para los hongos está el carbono, que representa la mitad del peso seco de un hongo. Por esta razón, es el macroelemento que se requiere en mayor cantidad de los demás. Como ya hemos dicho anteriormente, el carbohidrato más comúnmente usado por todos los hongos es la glucosa. Y para su transporte hacia el interior de las células, los hongos usualmente presentan una proteína transportadora constitutiva para esta. Otras fuentes principales de carbón son degradadas debido a la acción de exoenzimas secretadas en la zona apical. Adicionalmente, los hongos pueden obtener el carbón de lípidos, proteínas y ácidos orgánicos y algunos a partir del dióxido de carbono, aunque el último no es una fuente suficientemente útil como para ser la única fuente de carbono. Otro elemento necesario es el nitrógeno. Los hongos tienen la capacidad de utilizar el nitrógeno a partir de fuentes orgánicas e inorgánicas. Entre las fuentes orgánicas encontramos aminoácidos, que se saben que a partir de un aminoácido un hongo puede sintetizar otros aminoácidos que necesitan mediante reacciones de transaminación. Otro elemento también importante, un macroelemento, que aunque se requiere en cantidades mínimas, tiene una función esencial en el proceso de las células, es el hierro. Cuando este presenta en forma de hemo o grupos azufre-hierro, interviene en la respiración como en la aceptación de electrones, actuando como activador enzimático en la síntesis de ácidos nucleicos y aminoácidos, entre otros. Es un elemento bastante insoluble, particularmente a pH neutro o alcalino. Por ello los hongos han desarrollado diversos sistemas para poder adquirirlo. Uno de los sistemas más usados por los hongos es la síntesis de compuestos quelantes, denominados sideróforos, que se unen a una gran cantidad de afinidad con el ion férrico, conformando complejos que pueden ser llevados al interior de las células mediante transporte activo. Cuando existe un exceso de nutrientes en el medio externo, estos se consiguen absorbiendo aunque no vayan a ser empleados para el crecimiento. Se almacenan como material de reserva en forma de insolubles o vacuolas. El carbono se almacena como glucógeno o lípido, mientras que el nitrógeno como aminoácidos o proteínas en vacuolas, el fósforo como una forma insoluble, la forma de polifosfatos, y cuando las fuentes de nutrientes se agotan, las reservas pueden ser utilizadas para el crecimiento. Pero esto por lo general no se da, ya que lo normal es que cuando llegan a esta fase donde hay un excedente de nutrientes, el hongo entra en fase de reproducción, lo cual produce una propagulos, dentro de los cuales se almacenan estas reservas para proveer la energía necesaria para la germinación. Aquí en la siguiente diapositiva podemos apreciar una tabla donde se muestran las condiciones óptimas para el crecimiento de un hongo, los tipos de metabolismo y nutrición que hay en ellos. Ahora veremos simbiosis, que es un modo de vida pero también conlleva una nutrición distinta. En este caso se da la interacción entre un hongo y una planta, en el que hay un mutualismo, ambos se benefician de una manera u otra. En la diapositiva que estamos viendo ahora mismo se ve un esquema de cómo funciona esto. Esto depende de dos tipos de microrrizas, que una es llamada endomicrorrizas y ectomicrorrizas. Ahora vamos a ver de qué tratan cada uno. Primero vamos a hablar un poco en general. Las microrrizas son la asociación simbiótica de un hongo del suelo con las raíces de una planta. El hongo proporciona minerales, especialmente fósforo, a la planta y a veces también agua y nitrógeno fijado. Y la gran extensión del micelio del hongo hace que haya una absorción de compuestos en un área mayor a la que podrían alcanzar las raíces de la planta. Y de esta forma también la planta proporciona al hongo material orgánico, en ocasiones hasta un 20% de lo producido por su fotosíntesis. El término microrriza viene de la palabra griega mikes, que significa hongo, y riza, que significa raíz. Esto es una asociación entre un hongo y una raíz de una planta vascular. Las microrrizas constituyen una simbiosis especialmente importante que ocurre en la mayoría de los grupos de plantas vasculares. Las microrrizas son capaces de absorber y transportar fósforo, zinc, magnesio, cobre y todos los nutrientes esenciales.
Los hongos se benefician obteniendo carbohidratos de la planta hospedante. Como ya mencionado anteriormente, hay dos tipos de micorrizas, las endomicrorrizas y las ectomicrorrizas. Son los más frecuentes las endomicrorrizas, que ocurren aproximadamente en el 80% de las plantas vasculares. Las hifas de las endomicrorrizas penetran las células del córtex de la raíz sin romper la plasmaelema o el tanoplasto, formando una estructura de dendroides llamadas arbúsculos o protuberancias llamadas vesículas, que quedan revestidas de una membrana plasmática. La endomicrorriza, que suelen ser llamadas microrrizas BA por la forma de que éstas se estructuran, el hongo nunca penetra la dermodermis, ni las estelas, ni el meridema apical, ni el calipstra, ni las hifas. Las hifas en las endomicrorrizas penetran la célula del córtex de la raíz sin romper la plasmalema o el tonoplasto, formando una estructura de dendroides llamadas arbúsculos o protuberancias llamadas vesículas, que quedan revestidas por la membrana plasmática. El hongo nunca penetra la endodermis, la estela, el meristema apical ni la calipstra. Las hifas se extienden varios centímetros por fuera de la raíz, incrementando la cantidad de nutrientes absorbidos. El intercambio entre el hongo y el hospedante tiene un lugar en los arbúsculos, que son es el lugar especializado para esto, y que suele llenarse de gránulos de fosfato. Por otra parte, en las ectomicrorrizas en el hongo crecen, son células que crecen sobre la raíz, rodeándola sin penetrarla, formando estructuras características llamadas como la red de Harting. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde se ve más detallado las ectomicrorrizas y las endomicrorrizas. Bueno, continuando. Además, las raíces que están rodeadas por varias vainas formadas por el hongo son llamadas mantos fúngicos. Y debido a unas hormonas que segrega el hongo, provoca que una ramificación de las raíces que adopten un aspecto característico esponjoso y ramificado, en el que el micelio se extiende con mucho más facilidad hacia el suelo. Los pelos absorbentes a menudo están ausentes y son reemplazados por las hifas fúngicas. Los hongos se reproducen tanto sexual como asexualmente, y existe la parasexualidad, en la que los hongos no necesitan reproducirse sexualmente para conseguir variabilidad genética. Esto es un caso especial y complejo. En esta presentación nos centraremos únicamente en la reproducción sexual y asexual. Los estados reproductivos de los hongos se conocen con diferentes nombres. En su fase sexual se conocen como anamorfos, en su fase sexual como teleomorfos, y el hongo como organismo total es conocido como holomorfo. En la figura vemos que tanto arriba como abajo, en la parte izquierda se está dando la fase asexual, en este caso una formación de conidios, y en la parte derecha fase sexual. Los hongos eucárpicos son aquellos que transforman una parte de su talo en las estructuras reproductivas, y los holocárpicos aquellos que pueden transformar su talo totalmente en la estructura reproductiva. La reproducción sexual es la encargada de la recombinación genética que origina nuevos genotipos y permite la adaptación de los hongos a diferentes ambientes. Los propágulos sexuales usualmente tienen una pared gruesa o pigmentada que los provee de cierta resistencia ante las condiciones adversas. En su mayoría, los hongos son heterotálicos o autoestériles, es decir, que necesitan de dos talos compatibles para formar el dicarión. Otros pueden adquirir esta condición dicariótica sin necesidad de aparearse con otra cepa y se conocen como homotálicos o autofértiles. El proceso de reproducción sexual inicia con una diferenciación celular, en donde se da la formación de estructuras especializadas de apareamiento que normalmente se diferencian con signos positivos o negativos. Luego se da la plasmogamia, en donde las paredes de las dos células especializadas se disuelven, se da una fusión entre los citoplasmas de tal forma que los dos núcleos quedan en un mismo citoplasma. Se pasa a una condición monocariótica a una dicariótica. Luego se da el proceso de cariogamia, que consiste en la fusión de los dos núcleos haploides y se da pues la formación del cigoto. Finalmente se da el proceso de meiosis, en donde se da una recombinación de ADN y entrecruzamiento de cromosomas, que resulta en la formación de núcleos haploides que mediante esporogénesis formarán las esporas sexuales haploides.
Cabe mencionar que los organismos del filo Homicota son diploides. La meiosis se da al inicio del ciclo en los gametangios y no al final, así que sus esporas son diploides. Estas etapas pueden darse en lapsos cortos o, por el contrario, perdurar durante gran parte del ciclo de vida. El tipo de espora originado viene dado por el filo al que pertenezca el organismo. Así, si pertenece al filo Ascomycota, origina ascosporas, Basidiomycota, basidiosporas, Zygomycota, zygosporas y Homicota, oosporas. La reproducción asexual no se da por la unión de dos núcleos compatibles y es la encargada de la formación de un gran número de individuos que permiten la colonización de un ambiente determinado. A diferencia de la reproducción sexual, esta se da repetidamente en un periodo, puede ser a través de 4 mecanismos, los cuales son fisión, gemación, formación de esporas asexuales y la formación de conidio. Inicialmente tenemos la fisión, la cual es característica de algunas levaduras y se da por la elongación de uno o ambos extremos de la célula. Luego se da la duplicación del núcleo a través de mitosis y se forma un septo que divide a la célula más o menos por la mitad. Luego, por espizólisis de este septo, pues se da ya la separación de las dos células. La mayoría de las levaduras se reproducen asexualmente a través de gemación, dando origen a lo que se conoce como blastogenia. En este tipo de reproducción asexual se da la formación o aparición de brotes o yemas en la pared de la célula madre, que crecen hasta alcanzar un tamaño similar al de esta. Dicho crecimiento se da en 3 etapas. En la primera hay una extensión polar de la pared, en la segunda hay una expansión isodiamétrica y sincrónica formando una esfera, y en la tercera se da la formación del septo que permite la liberación de la célula hija. Dependiendo de donde se originen las yemas y el número de estas que se observan en la célula madre, existen diferentes tipos de gemación. La unipolar, los brotes se dan en un mismo punto de la célula madre. Bipolar se dan en 2 puntos diferentes, y la multipolar, en la que cada vez que hay una gemación, los brotes se dan en diferentes puntos en la superficie de la célula madre. Dependiendo del número de células hijas que se observen a través de microscopía de luz, tenemos la simple cuando se observa una única célula hija y la múltiple cuando se observan varias. Acá en la figura correspondiente a la tenemos una gemación simple unipolar, B, gemación simple multipolar, C, gemación múltiple, D, gemación bipolar, y la E, una gemación multipolar. La conidiación es el proceso mediante el cual se producen conidios, que son propágulos de origen mitótico no motil, que se desarrollan a partir de hifas o células especializadas. Este tipo de reproducción asexual es característica de hongos pertenecientes a los filos Ascomycota, Basidiomycota y aquellos denominados anamórficos cuya fase sexual se desconoce. Dependiendo del crecimiento del conidio, en forma básica pueden ser blásticos o tálicos. Los conidios blásticos, el aumento o cambio en el tamaño del conidio se da antes de que sea delimitado por el septo, mientras que en los tálicos todo esto se da posterior a la delimitación por el septo. Estas características pueden ser observadas a través de microscopía de luz. Las esporas asexuales en los hongos son de 2 tipos, esporangioesporas y las zoosporas. Las esporangioesporas son propágulos o unidades de propagación producidas por la segmentación del protoplasma de una estructura multinucleada especializada conocida como esporangio. Acá en la imagen observamos un esporangióforo, que es la hifa especializada donde se desarrolla el esporangio, que es el saco que contiene las esporangioforas. Las zoosporas, por parte, son flageladas, producidas por la segmentación del protoplasma multinucleado de una estructura en forma de saco conocida como zoosporangio.
Este zoosporangio varía en su forma dependiendo del grupo taxonómico al que pertenezca el hongo. Y la formación de las esporas puede darse en el zoosporangio o posterior a la descarga del protoplasma.